Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 1 de la asignatura de propagación vegetal. En esta unidad vamos a ver diferentes eventos que se viven durante la producción de semillas y para ello es necesario hacer un breve recordatorio de la principal forma de reproducción de las plantas, que es de forma sexual. Si bien a lo largo de la asignatura vamos a ver otras formas alternas de reproducción, en esta unidad vamos a hacer énfasis a la reproducción sexual como un método muy eficaz para la producción de las semillas. Las plantas, como cualquier otro organismo vivo, va a tener un ciclo biológico. Este ciclo biológico puede ser diferente de una planta a otra en cuanto a la temporalidad, ¿no? Y también existen diferentes tipos de ciclos biológicos de alternancias. Para fines prácticos en esta asignatura vamos a trabajar específicamente con las plantas angiospermas, ya que la mayor cantidad de especies de interés agrícola recae en este tipo de plantas. Como podemos observar en la figura, el ciclo biológico de las plantas requiere de un paso fundamental que es la fertilización. La fertilización ocurre cuando un gameto masculino y femenino se reconocen genéticamente y ocurre un proceso de fusión que da lugar a un cigoto. Este cigoto ya es un organismo diploide, se restaura la diploidía por la fusión de dos células haploides y al paso de algunas divisiones mitóticas podemos observar que este cigoto es convertido en un embrión. A través de diferentes procesos bioquímicos, fisiológicos, celulares, podemos observar que este embrión va a estar protegido a través de una semilla, la cual, cuando encuentre las condiciones ambientales favorables, va a germinar para producir una plántula que al paso del tiempo va a producir una planta adulta. Básicamente, el ciclo biológico de las plantas se puede dividir en dos fases. El crecimiento vegetativo, que en muchas de las plantas es el tiempo que mayor ocupa el ciclo de vida de las plantas, y tenemos la formación de flores y producción de semillas que ocurren cuando la planta ya alcanza su adultez. La flor es el órgano sexual reproductivo de la mayoría de las plantas cultivadas. Básicamente, en la flor se pueden destacar dos órganos sexuales. Tenemos el órgano femenino, que se conoce como gineceo, el cual está formado de un estigma, un estilo y un ovario. El estigma principalmente va a funcionar como receptáculo de los granos de polen. El estilo va a funcionar como un tejido conductor entre el estigma y el ovario. Y el ovario, pues principalmente la función es contener a los óvulos. Con respecto a la parte masculina, esta se llama androceo, está compuesta por estambres. Cada estambre está formado de un filamento y de una antera. La función del filamento es básicamente darle soporte a la antera, mientras que la antera va a estar formado por dos sacos o tecas, las cuales van a estar conteniendo las microsporas que en algún momento va a dar lugar a los granos de polen. Entre las plantas existe una gran diversidad de formas en relación a la manera en cómo se presentan los sexos dentro de los individuos, así como entre los individuos de una misma especie. La clasificación de las plantas basado en la diferenciación sexual es la siguiente. Tenemos plantas que se consideran que tienen flores hermafroditas, ya que dentro de una misma flor se encuentran los dos órganos sexuales, tanto el masculino como el femenino. También en la naturaleza podemos encontrar plantas monoicas en la que en un solo individuo se presentan flores femeninas y flores masculinas, en flores independientes pero se encuentran dentro del mismo individuo. Por otro lado, también podemos encontrar plantas dioicas en las que cada individuo tiene un solo tipo de flor, es decir, en este caso, en este ejemplo observamos que hay un individuo únicamente con flores femeninas y el otro individuo solamente va a tener flores con órganos sexuales masculinos. La producción de las esporas va a dar origen al gametofito femenino. Esto se realiza en la nucela. Este órgano se encuentra dentro del óvulo,
está cubierto de los tegumentos y adherido a la pared del ovario. En la nucela se va a desarrollar una célula madre de la megaespora, la cual se va a dividir por meiosis. Como recordamos, en la meiosis esta ocurre a través de dos divisiones celulares, por lo tanto va a dar lugar u origen a 4 células diferentes que van a ser haploides. Estas células se disponen en línea y la más alejada del micropilo es la que usualmente sobrevive, concluyendo así el proceso que se le conoce como megaesporogénesis. Esta megaespora que sobrevive comienza a crecer a expensas de la nucela y eventualmente se va a dividir por mitosis en 3 formas consecutivas, produciendo así 8 núcleos hijos, 4 de los cuales se van a ubicar en el extremo micropilar y 4 que se van a encontrar cerca de la calasa. Esta es una célula de muy grandes dimensiones con 8 núcleos haploides. Una de estas 7 células es la ovocélula. Esta se va a encontrar en la vecindad de dos células que se conocen como sinérgidas, cuya función va a ser atraer y recibir al tubo polínico y absorber nutrientes de la nucela para hacérselos llegar a la ovocélula. En el otro extremo opuesto del gametofito se van a encontrar 3 células pequeñas que se le conocen como antípodas. De estas, su función aún se desconoce. La célula central grande va a contener 2 núcleos haploides que se le conocen como núcleos polares. Por otra parte, la antera, cuando alcanza la diferenciación, va a constituir células madre de las microesporas. Estas células son inicialmente diploides y en ellas va a ocurrir también el proceso de la meiosis, recordando que ocurren 2 divisiones meióticas, por lo tanto se van a originar 4 células haploides que se le van a conocer como meiosporas. Estas meiosporas que se encuentran digamos, acomodadas, organizadas en algo que se le conoce como tétrada, se van a independizar para producir microsporas liberadas o individuales, y cuando ya estén en esta separación va a ocurrir un proceso de mitosis. A través de esa mitosis se va a dar origen a 2 células. Una que se le va a llamar célula vegetativa y a la otra que se le va a conocer como célula generativa. A esta estructura se le denomina gametofito masculino o grano de polen. Este gametofito masculino puede ser liberado ya en muchas especies para el proceso de la polinización. Sin embargo, también existen otras especies que requieren que el núcleo generativo pase nuevamente por un proceso de mitosis para producir entonces 2 células espermáticas. Es decir, un grano de polen va a tener 3 células, una célula vegetativa y 2 gametos. Cuando ya el grano de polen está maduro y se ha concluido la microgametogénesis, entonces la antera ya estará lista para liberarlos en forma de granos de polen. Para que ocurra la fecundación, primero se requiere la transferencia del grano de polen al estigma correcto. Si el grano de polen cae en un estigma no apropiado, es decir, no hay un reconocimiento genético, por ejemplo, el grano de polen corresponde a una especie muy diferente del estigma, de la variedad de la planta que contiene ese estigma, entonces la germinación se va a inhibir, o si es que existe la germinación, se va a detener en algún momento y se va a morir. En el caso en el que el grano del polen haya caído en el estigma apropiado, entonces de este grano de polen va a salir una proyección citoplasmática que se le conoce como tubo polínico. Este tubo polínico sale del grano de polen empujado y llevando consigo la intina. Esta intina acompaña al tubo en su crecimiento, formando la pared del tubo polínico. El tubo polínico va a crecer gastando
algunos alimentos de los tejidos maternos y se va a dirigir hacia el micropilo. En este momento, cuando ya penetra en el micropilo, el tubo va a contactar con una de las sinergidas que se encuentra en la vecindad de la ovocélula. Al momento de atravesar a esta célula sinérgida, la va a destruir y después de esta destrucción se van a liberar los dos núcleos espermáticos, uno de los cuales va a ser liberado en el saco embrionario y se va a fusionar con la ovocélula, ocurriendo la primera fecundación, mientras que el otro lo hace en la célula que contiene los núcleos polares. A esta se le llama segunda fecundación. De la primera fusión se va a formar entonces al cigoto, se va a restaurar la diploidea, y en la segunda fecundación el endospermo resultante va a ser triploide, que por divisiones sucesivas va a dar lugar al endospermo o albumen, que tiene como función acumular sustancias de reserva para la nutrición del embrión. Las paredes del ovario se van a convertir en las paredes del fruto y el óvulo se va a desarrollar para formar la semilla. Ahora vamos a revisar rápidamente la composición de las semillas. Pues bien, una de las estructuras fundamentales de las semillas es el cigoto y a lo largo del tiempo del embrión. El cigoto es la estructura unicelular, se desarrolla dentro del óvulo y ovario para producir un embrión encerrado en la semilla. El embrión, como en muchos organismos, se considera parásita de la planta madre. El cigoto, que posee polaridad intracelular, se divide transversalmente produciendo una célula superior y una célula inferior, las cuales también tienen polaridad y un destino genéticamente determinado. La superior dará lugar al embrión y la inferior va a dar lugar al suspensor. A partir de este momento, la célula superior va a comenzar toda una serie de divisiones mitóticas que van a producir una masa indiferenciada, que va a pasar por varios estadios morfológicos y va a culminar en un embrión de forma variable según la especie. Las divisiones de la célula inferior son un poco más ordenadas, ya que el suspensor es un órgano alargado formado por una fila de células que sostiene y empuja al embrión en medio del tejido nutritivo del endospermo y que además produce sustancias como fitohormonas que son usadas para la embriogénesis. En algún momento el suspensor va a tener una duración limitada, ya que cuando la semilla se encuentra madura va a desaparecer debido a que sus células sufren por un proceso que se le conoce como muerte celular programada. Una vez que ya el embrión alcanza su madurez, se pueden distinguir los cotiledones, que van a ser las hojas embrionarias, se va a poder distinguir la plúmula, que es el tallo embrionario, la radícula, que es la raíz embrionaria, y el hipocotilo, que va a ser la zona de transición entre la plúmula y la radícula. Otra estructura clave de la semilla es el endospermo. Después de la fecundación comienza varios procesos de divisiones mitóticas y esto va a dar lugar tanto al embrión como al endospermo. El crecimiento del embrión en un principio es más lento que el del endospermo y ambos se desarrollan inicialmente a expensas del tejido nucelar. La acumulación de sustancias de reserva pueden ser en forma de proteínas, glúcidos, lípidos y va a ser un aspecto muy importante de la embriogénesis. Dependiendo de la especie habrá cotiledones o endospermo. Va a haber cotiledones principalmente cuando estemos hablando de plantas que son dicotiledóneas, o van a ser endospermo, la principal fuente de reserva, cuando estemos hablando básicamente de células gramíneas. De acuerdo entonces a este criterio, las plantas se van a dividir en semillas endospermosas cuando el endospermo ocupa la mayor parte de la semilla, o van a ser semillas exalbuminosas cuando
La reserva principalmente se va a encontrar en los cotiledones. ¿Sí? Sea una forma o la otra, sea en forma de cotiledones o de endospermo, la función es básicamente la misma: acumular sustancias de reserva que van a ser metabolizadas cuando ocurre el proceso de la germinación y durante las primeras etapas de crecimiento de la plántula. De acuerdo a la composición química del endospermo, esta puede tener diferentes tipos de moléculas, de macromoléculas, que pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas. En el caso de las semillas que pertenecen a las gramíneas, los carbohidratos van a constituir aproximadamente el 83% de la materia total seca. Básicamente aquí vamos a encontrar mucílagos o en general carbohidratos en forma de almidón. Dentro de los lípidos, pues estos se van a encontrar en altas concentraciones cuando se trata de semillas que sean consideradas como oleaginosas. Generalmente los lípidos se van a almacenar en forma de triglicéridos o ácidos grasos insaturados, mientras que en algunas otras semillas el principal componente de reserva van a ser las proteínas, siendo las leguminosas las representantes de este grupo. Okay. Con respecto a la composición de la semilla, también tenemos a la cubierta seminal. ¿Cuál va a ser la función de esta cubierta seminal? Pues principalmente es darle protección al embrión y fomentar la dispersión y la absorción del agua. Básicamente le va a proteger al embrión de tensiones mecánicas, de la invasión de microorganismos patógenos, de las fluctuaciones de humedad y temperatura. La integridad de la cubierta seminal va a jugar un papel determinante en la conservación de la calidad de la semilla. Antes de que alcance la madurez fisiológica, la semilla va a comenzar a deshidratarse en la planta madre, primero a través de la cubierta seminal, y en la etapa final va a continuar la deshidratación por el hilo. En conclusión, podemos decir que las semillas es el producto de una serie de procesos biológicos que comienza con la floración y concluye con la maduración del fruto. Desde el punto de vista botánico, es el resultado de las diferentes transformaciones que ocurren en el óvulo luego de la fecundación, y que a su madurez consiste en una estructura que contiene al embrión y a sustancias de reserva rodeadas por la cubierta seminal, y que en las angiospermas se desarrolla a partir de los óvulos como consecuencia de la doble fecundación. Por este momento dejamos hasta aquí la clase y en breve estaremos compartiendo un segundo video. Saludos.